buenas tardes. Hoy vengo a tratar un tema que algunos me pedisteis a raíz de mi último vídeo de YouTube y es el tema, como ya viene en el título del vídeo, la técnica de simulacro. ¿De qué voy a hablar en este vídeo? Voy a hablar de todo lo que abarca el simulacro, empezando por la mañana del día que hace simulacro, siguiendo por supuesto con la técnica de examen en sí, que ahora voy a ello. Y sin más dilación, me pongo con ello. Bueno, lo siento mucho, este no es un espacio muy aesthetic, pero es el que tengo disponible ahora en mi casa. Entonces, a mí es verdad que me enseñaron esta técnica en mi tercera convocatoria, lo que significa que a lo mejor mi vídeo puede ir más enfocado hacia este tipo de personas, pero las personas que lleváis una o dos convocatorias o incluso que sois de otra posición, podéis llevaros algunos tips. Yo os diría que en algunos puntos que vaya a decir las personas de primera o segunda convocatoria, pues a lo mejor no os sentís tan identificados, o peor aún, que sintáis que no llegáis a lo que yo digo, pero no pasa nada, porque es que tiempo al tiempo y es verdad que dentro de lo que cabe cada uno tiene su técnica de examen y no tenéis por qué seguir la mía al pie de la letra. Yo vengo a decir la mía porque sí que es verdad que a raíz de que yo implementase una serie de procesos, cambió totalmente la manera de hacer los simulacros, la manera de enfrentarme a ellos, los resultados también, y por eso creo que puede ser un poco importante este vídeo y espero que lo que podáis coger de mi vídeo pues sea de gran ayuda. Entonces, ¿por qué digo que a lo mejor los de una convocatoria o dos convocatorias no los podéis aprovechar demasiado? Pues básicamente por el ritmo de actuación, por el ritmo en el que tú respondes a las preguntas. No te va a salir igual de fluido llevando una convocatoria que 3 convocatorias, por razones obvias, pero, o sea, estoy segura de que te puedes llevar muchas cosas que te pueden servir de ahora en adelante. Esta luz de aquí no la hagáis mucho caso. Nos ponemos en situación. Voy a ir por orden cronológico porque me parece un poco más sencillo abarcar este tema tan inmenso, porque hoy vengo a analizarlo al detalle. Entonces voy a empezar por la mañana, por el día del simulacro. ¿Qué podemos hacer en la mañana del simulacro? Porque los simulacros, como ya sabéis, son por la tarde y si lo hacéis en el horario del examen, que a partir del año pasado empezó a hacerse de 2 de la tarde a 6:30 de la tarde, pues aún así sigues teniendo la mañana más o menos libre. Antes era el examen desde las 4 de la tarde, entonces da igual. Sigues teniendo una mañana libre, que en mi caso era la mañana de los viernes, porque punto número 1, yo los simulacros los hacía los viernes. Ahora os comentaré por qué lo hacía de esta manera. Seguimos con el vídeo. ¿Qué hacemos durante la mañana? Pues yo no la dedicaba a estudiar. Y si la dedicaba a estudiar era una clase que fuese más o menos amena o que fuese un rato de clase. ¿Por qué? Porque a mí me han hecho mucho hincapié y considero que tiene toda la razón, que en el simulacro tienes que estar igual de fresca que estaría el día del examen en sí. ¿Y eso qué significa? Tener la cabeza despejada y no tener información saliente porque la hayas estudiado horas antes, porque eso va a impedir que el conocimiento que tienes en forma de red y que está entrelazada y lo que permite entonces que contestes las preguntas de manera más intuitiva, pues que eso se pierda porque tienes una asignatura, por ejemplo, clínica que la he estudiado esa mañana, ya la tienes más saliente y como que tapa un poco, aunque parezca que no, pero tapa un poco la información que tienes ya acumulada de tiempo e integrada. Entonces, yo personalmente lo que hacía era no hacer mucho la mañana de los viernes. Y diréis, Esther, incluso en noviembre, en diciembre, ¿no harías nada? Pues no, porque para eso me organizaba yo el resto de la semana. Entonces, yo la mañana de los viernes la dedicaba, así eso, a un mini repaso por la mañana a primera hora de mis asignaturas importantes, así como un mini repaso del que ya he hablado muchas veces en otros vídeos, de 1 hora, 1 hora y media como máximo. Y luego me ponía ya con mi libretita de los fallos, que la he traído aquí. Ole. Esta libreta, madre mía, desde mi primera convocatoria la tengo. Pero obviamente tengo más hojas, solo, o sea, parecerán pocas, pero bueno, así aquí hay más de, yo qué sé, pues 30 simulacros por 4 años, multiplica. Esta libreta de fallos, como la iba acumulando con los fallos de los antiguos simulacros, yo la leía detenidamente, un poco a modo de repaso,
un poco a modo de memorización. Entonces me servía bastante para tener un poco frescas las preguntas de simulacro anteriores que o bien se pueden repetir en este simulacro o bien no las encuentro en el temario y también me sirve repasarlas. Pues las preguntas que había fallado las leía esa mañana, lo que me diese tiempo, porque esto ya depende de cada uno, de cuando se ponga a leer esa libreta y tal y cual. Los días que no leía tanto la libreta, porque me tenía que ver alguna clase, me veía la clase súper rápido, o lo que me diese tiempo a ver la clase, y luego me ponía a leer la libreta de fallo, lo que me diese tiempo, a lo mejor 1 hora como mucho, sinceramente. O sea, a lo mejor no soy el ejemplo perfecto de leer la libreta de fallo, pero esto tiene mucha importancia para una cosa que os voy a decir a continuación, al final del vídeo, más bien. Entonces, eso era lo que yo hacía en la mañana del simulacro. ¿Qué viene ahora? Pues se va acercando la hora de irse de casa, porque os recomiendo, o sea, punto número 1 y fundamental, tenéis que hacer el simulacro en biblioteca. Yo lo tomaría como una norma. ¿Por qué? Porque en tu casa, aquí, tu zona segura, no hay ruido, estás tú sola, incluso te puede encender una velita. Pues no es lo mismo que una situación de examen. Y yo lo que hice mucho hincapié es hacer el examen en condiciones más parecidas al examen. Lo que quiere decir es estar con gente, aguantar el ruido de fondo, etcétera, etcétera. Aunque bueno, podéis utilizar los típicos tapones, que ya os diré que lo podéis llevar al examen. Pero fundamentalmente ese tipo de situación sí que os va a ayudar, aunque parezca que no, os va a ayudar mucho a tolerar luego la situación de examen. En cuanto a eso, en cuanto a moverse también de tu casa y prepararse en modo simulacro, os va a ayudar un montón luego a afrontar la situación de examen. Entonces, me pongo seria, incluso me vaya a ver un poco obsesiva, porque yo me tomaba muy al pie de la letra el tema de los simulacros. Pero es que no es para menos. Es lo más importante, o de lo más importante de la oposición. Abro paréntesis. ¿Cuándo cortar para el simulacro? Pues mira, si el simulacro lo vas a hacer sobre las 2 de la tarde, o da igual, o sobre las 4 de la tarde, depende del día que tú quieras, yo cortaría el estudio mínimo 2 horas y media antes. ¿Por qué? Porque tienes que comer más o menos 2 horas antes del simulacro. Y esto tiene mucho sentido, aunque otros me catalogarían como obsesiva. Ya lo he avisado, pues lo siento, a mí me ha servido. Los opositores nos volvemos un poco obsesivillos, y más cuando lleva muchos años opositando. Entonces, yo tenía que comer sí o sí 2 horas antes, o como muchísimo 1 hora y media antes, por razones obvias como la disección. ¿Por qué? Porque, no sé, supongo que habrá pasado que cuando termináis de comer estáis repanchingados en vuestro sofá, y lo último que vas a hacer es tener la energía suficiente para centrarte en un examen 4 horas y media. Entonces, esa digestión tiene que estar un poco hecha, y de hecho el día del examen se recomienda mucho comer mucho antes del examen. Y un paréntesis también importante que me gustaría aclarar: ¿qué come la mañana del simulacro y la mañana del examen? Pues sinceramente aquí también me pongo un poco obsesivilla, pero porque me gusta saber sobre estas cosas y creo que me ha servido, y por tanto lo voy a trasladar. Algo que intentaría evitar, o por lo menos mezclar con otros alimentos, son los hidratos de carbono, pero porque eso es al final lo que te da un pico de glucosa, y luego el pico siempre baja. ¿Y cuando baja? Cuando te pones en situación de simulacro. Y no puede ser esto, no podemos permitir esto, porque nos vamos a dormir. Obviamente, quien tome café al toque. Al toque. Cuidado con el café. Aviso navegante. A quien no le ha dado un subidón de café. Yo creo que la relación más tóxica que puedes tener en la oposición es con el café. Incluso si tienes algún suplemento, pues un momentazo de tomárselo. Los apuntes que no quiero que se me olvide ninguno. Y por eso estoy tardando un poco, porque es que realmente es un poco complicado de grabar esto. Entonces tú comes, yo recomiendo mucha proteína. Si tienes que tomar carbohidratos que sean de liberación lenta, como integrales y demás. Pero bueno, tampoco hay que volverse
muy loco, como yo. Seguimos. Esto para los del PIR. Ya sabéis que nuestro examen, y también el del MIR, FIR, BIR, lo que sea, es un examen de 210 preguntas, son 4 horas y media de examen. Son 200 preguntas más 10 de reserva. Y las 10 de reserva son muy importantes. Ahora lo comentaré, aunque supongo que todo el mundo aquí lo sabrá. Vale, tú imagínate, tú terminas de comer, te vas a la biblioteca, no hay nadie, solo estás tú, suele pasar, y ya te sientas. ¿Con qué antelación iría yo a la biblioteca? 15 minutos antes, 10 minutos antes. A mí me decían que fuese media hora antes, pero sinceramente creo que nadie lo hace. Entonces, ¿por qué dicen que vaya antes? Porque lo que he dicho antes, cuanto más parecida sea la situación del simulacro a la del examen, menos ansiedad, más familiaridad, te suena, o sea, tienes más contacto con esta situación, lo que va a permitirte estar más tranquilo el día del examen y mira, un estresor menos. O sea, yo no sé si te habrá pasado, pero a mí me pasa, personalmente me ha pasado de todo en la biblioteca, de todo tipo de ruido, de todo tipo de gente. Entonces yo ya, ¿qué pasa? Que yo ya fui al examen diciendo, me da igual lo que pase a mi alrededor porque ya he pasado lo peor. O sea, cada personaje en la biblioteca no te lo puedes ni imaginar. Yo me dividía el examen en 3 partes y esto me ha ayudado bastante. Me dividía el examen en 3 partes porque, bueno, no es que fueran 3 partes, sino que me hacía 3 vueltas. Y por esto digo que a lo mejor una persona de primera convocatoria lo tiene un poco más complicado, a no ser que sea un privilegio o que haya estudiado no sé de qué manera y sí que puedas alcanzar este objetivo. No es imposible, yo lo he hecho un montón, no soy yo la única y me parece muy útil. Entonces, primera vuelta al examen, hacer todo el examen. ¿En cuánto tiempo? Pues mira, a mí me decían 1 hora y 45 minutos, pero yo sinceramente no llegaba a ese tiempo. Al final llegaba a 2 horas, 2 horas y cuarto o 2 horas y media. Pero como límite me pondría 2 horas y media para darle esa primera vuelta al examen, contestando bastante rápido. Luego había una segunda vuelta, que ya os diré cómo lo hacía más detalladamente, pero la voy a decir ahora un poco por encima. En esta segunda vuelta lo que hacía era responder a aquellas preguntas que en la primera vuelta no sabía contestar. Y luego una tercera vuelta, que era la guerra, y en esta tercera vuelta ya era, bueno, pues contesto todas o me dejo en blanco. Que por cierto me habéis dicho muchas preguntas sobre las preguntas en blanco y me ha sorprendido muchísimo. Pero bueno, primero lo primero, 3 vueltas. La primera vuelta, ya he dicho, todo el examen en máximo 2 horas y media. Y en estas 2 horas y media me dividía la primera vuelta también en 3 partes. ¿Y por qué digo 3 partes? Porque dividía el examen de 70 preguntas en 70 preguntas. 70, hacedme caso, 70. Luego, el ritmo de esas 70, pues tiene que ser rápido. Yo no me ponía un cronómetro para cada pregunta, ni mucho menos, pero sí que tenía que ir rapidillo. Yo veía el reloj, ya te vas tú examinando cuánto tarda en esas 70 preguntas y ver si puedes llegar a las 2 horas y media máximo para terminar esa primera vuelta. Entonces, de la pregunta 1 a la 70, responde rápido, las que te sepas, y las que no te sepas, yo las subrayaba el numerito de debajo, que hay quien lo llama la técnica del semáforo. Yo, pues, si queréis llamarle la técnica del semáforo, pues, vale, bien, pero ¿qué pasaba? Que tenía que sacar otro boli, a lo mejor un boli amarillo o azul, en este caso, que el azul era similar para mí al amarillo. El amarillo no se ve en el papel blanco. Yo al principio la subrayaba de azul, pero como me parecía más rápido simplemente subrayar el número para luego en la segunda vuelta yo ver cuáles no he respondido, pues lo hacía de esta manera. Entonces, aquellas preguntas que sabía responder fácilmente o de manera más intuitiva, las respondía en esa primera vuelta. Entonces, de la pregunta 1 a la 70, las que tú puedas. Luego de la pregunta, importante, y esto es diferente, de la pregunta número 201 a la 210. ¿Por qué? Porque las preguntas de reserva son absolutamente importantes para el examen. Tened en cuenta que la mayoría de los años anulan como 3 preguntas o así, 3 o 4 preguntas, y ¿qué pasa? Que van a las de reserva. Entonces las de reserva sí o sí cuentan. Las del examen a lo mejor hay alguna pregunta que has tenido suerte, la anulan y no cuenta. Pero es que las de reserva casi siempre cuentan, casi nunca se anulan y esas preguntas son muy importantes y yo no las dejaría para el final.
Entonces, después de responder a la pregunta 70, yo me iba. Bueno, tenía como un trago de agua, porque ya os diré que yo no me levantaba de la silla, y menos en situación de examen. Creo que cada minuto del examen es sumamente importante, y a no ser que te estés muriendo por ir al baño, yo no me levantaba de la silla. Después de responder a la pregunta 70, traguito de agua, respirar, pim pam pum, sin salirte de lo que es la concentración, descansar la vista y eso. Y nos vamos a la pregunta 201. Respondemos de la 201 a la 210. Y aquí tenemos ya 10 preguntas. Por tanto, solo nos quedan 60 del examen, que suman 70. Entonces ya tenemos las 130 preguntas primeras. Todo esto dentro de las 2 horas y media, ¿eh? Ojo, cuidado. Luego voy a cambiar un poco de enfoque para que no sea tan aburrido. Tercera parte de la primera vuelta. Ya tenemos las 130 primeras preguntas que engloban las 10 de reserva. En esta tercera parte ya contestamos las 70 últimas preguntas hasta llegar a las 200. Punto importante, porque también dividía el examen de 70 preguntas en 70 preguntas, porque yo una vez contestaba las 70 preguntas, las pasaba a la hoja de respuesta, aquellas que tenía 100% seguras, y sí que es cierto que en situación de examen no puedes pararte a dudar de si aquella que has contestado ahora estás dudando porque no era esa. No, o sea, si la tienes 100% clara, la responde en ese momento. Si no, subráyala, pero una vez ya la tienes contestada, yo las pasaría 100% a la hoja de examen, porque luego nos falta tiempo al final del examen y ya la hemos cagado. Entonces, 70 preguntas primeras las pasamos al examen, 70 preguntas segundas junto con las de reserva, las que sabemos, las pasamos a la hoja del examen. Y lo mismo con las 70 últimas preguntas. Cuando terminaba esa primera tanda de 70 preguntas, yo traguito de agua, descansar, siguiente. O sea, esas 2 horas y media primeras es no parar. Por eso digo que tenéis que estar 100% despiertos y con café o con lo que necesitéis, con la digestión bien hecha. Es muy loco y a lo mejor al principio te cuesta llegar a este ritmo, pero por eso tenéis todo el curso por delante para practicarlo. Y luego lo vais a agradecer muchísimo. Entonces, bueno, una vez tenemos esta primera vuelta hecha, es decir, ya hemos revisado todo el examen, descansamos. Aquí yo ya, después de estas 2 horas y media primera, yo ya me tomaba mi aperitivo, mi snack, como lo llame. Y aquí también me parece un tema importante a tratar. ¿Qué me llevo yo a los simulacros? ¿Qué me llevo yo al examen para picar? Algo que no te suba el azúcar y que no te suba el azúcar de manera en pico y que luego baje, porque ya sabéis que luego nos dormimos. ¿Yo qué hacía? Me llevaba dátiles. Me parece algo que no son ni chuches ni chocolate, o sea que no es algo así tan refinado y me ayudaba bastante. Los dátiles son de digestión rápida, lo que me ayudaba muchísimo a seguir. Y hay gente que se lleva frutos secos, hay gente que se lleva, barritas también, hay gente de todo. Incluso hay gente que se lleva un tupper entero, pero bueno, esa gente está un poco más para allá que para acá. Espero que no seas tú una de ellas. Es el caso. Recomiendo los dátiles 100%. Recomiendo una fruta tipo uva así sencilla de comer y que puedas incluso comer durante el examen, porque hay veces que no te da tiempo a pararte. Incluso mismamente, yo en este examen de esta convocatoria en la que he sacado plaza, no me dio tiempo ni a respirar. Lo que significa que estuve tomando los dátiles mientras ya iba a la segunda vuelta. Bueno, primera vuelta hecha. Esto me lo estoy repitiendo bastante porque me lío hasta yo. Primera vuelta hecha, segunda vuelta. Esta segunda vuelta ya he dicho que sirve para responder ya de manera más pausada, de manera más reflexiva. Incluso te diría para contestar aquellas preguntas en las que dudas entre 3 opciones. Porque en las que dudas 4 opciones las dejaría para la tercera vuelta. Entonces, un poco de resumen. Primera vuelta, para aquellas preguntas que te sabes, que controlas el temario y que sabes lo que te están preguntando. Tienes que contestar de manera más o menos rápida, fluida, intuitiva. De manera reflexiva te diría que fuese entonces la segunda vuelta. Segunda vuelta, como he dicho, reflexiva, y aquellas preguntas que dices, vale, no me atrevo a contestar en la primera vuelta, por tanto lo voy a dejar para la segunda. O también aquellas preguntas que dices, voy a tener que utilizar técnica de examen pura y dura. Entonces, segunda vuelta. Aquí se hace una segunda vuelta a todo el examen, pero bueno, como ya tienes menos preguntas en teoría, te va a ser más fácil. Esta segunda vuelta te diría que durase en torno a 1 hora y cuarto o 1 hora y media. Si la primera vuelta es desde las 2 de la tarde hasta las 4 y media, la segunda vuelta tendría que ser desde las 4 y media hasta las 6, con lo que nos quedaría una última media hora para repasar el examen si queréis
así de manera rápida y contestar aquellas preguntas que no tienen ni idea de ninguna de las opciones. Es decir, que tiene las 4 en duda, las 4 opciones en duda. Entonces, desde las 4:30 hasta las 6, 1 hora y media. Aquí nos ponemos bastante serios. Aquí viene la hora de la verdad. Una pregunta que me han hecho bastante es: Esther, ¿cuántas preguntas dejo en blanco? Pues mira, yo aquí vengo a ser totalmente sincera. ¿Qué pasa en este examen? En este examen creo que me parece que teniendo 3 mal te descuentan una bien. Y si no, corregidme, pero me parece que es así. Las que están en blanco no cuentan nada y 3 mal contabilizan como una bien, que te quitan una bien. Entonces, es bastante importante que no lleguemos a múltiplos de 3. Lo que quiere decir, si llega como máximo a 3 preguntas en blanco, genial. Lo ideal es que tuviese la menor cantidad de preguntas posible en blanco. Este examen beneficia mucho a quien se arriesga y yo he sido esa persona en este examen. Os prometo, yo contesté todas las preguntas y no os creáis que me sabía todas. Una vez dicho esto, sí que es verdad que si al final tienes que dejarte más de 3 en blanco, yo te recomendaría que no te dejases 6, porque ya entonces te estás quitando 2 preguntas bien. Y es que 2 preguntas bien en este examen del PIR son fundamentales. Y a lo mejor te asusta y dices, ¡buah! Es que no soy capaz de dejarme solo 3 en blanco. Para eso está el curso, no preocuparse, queda mucho tiempo por delante y por eso también estoy haciendo este vídeo ya. Una cosa importante, antes de todo, que nos llevamos al simulacro. Ya no que nos llevamos al examen, que eso es otra cosa, pero os diría que lo que os lleváis al simulacro también no lo tenéis que llevar al examen. Entonces, lo más importante, un reloj. No podéis confiar en que la clase donde estéis haciendo el simulacro tenga reloj. Yo te diría que nunca he tenido reloj en la clase del examen. Nunca. Imagínate que llega y no tiene reloj. Es que, eso sí que para mí es una absoluta cagada. Y así iba controlando todo esto del tiempo que os estoy diciendo. Luego, ¿qué llevarme para comer? Ya lo he dicho antes, algo de digestión rápida que os dé energía rápido. Agua. Es que vaya a pensar que soy una loca, tío. El agua. El agua es importante porque necesitamos para que furule el cerebro, pero tampoco necesitamos tanta porque si no tenemos que ir al baño. El agua es importante tanto antes del examen como durante el examen. Antes del examen no bebáis ya tanta agua, o sea, si tenéis que beber agua el día del examen, bebed por la mañana temprano para que así vayáis al examen ya meadas, por así decirlo. Entonces, y es bastante importante porque ya os digo, cada minuto cuenta. En el simulacro, en el examen, ya te digo, yo me tomaba la situación de simulacro bastante en serio. Bueno, a ver, paréntesis, bastante en serio ya a partir de septiembre. No hay que hacer ya tanto sacrificio de verano porque cuesta muchísimo. Yo lo entiendo. Durante el examen, mi padre me recomendaba, y la verdad que muy certero, me recomendaba que tragara pequeños sorbitos, porque de esta manera, o sea, si te bebes todo esto de agua, te aseguro que en 1 hora vas a tener ganas de hacer pis. Si vas bebiendo poco a poco, eso ya va viendo tú cuándo. Estás refrescado y no tienes que ir al baño. Vale, siguiente. Te diría que lo del reloj es lo más importante. Entonces, segunda vuelta. Aquellas preguntas que no has contestado en la primera. Simple y llanamente. Entonces, aquí ya entra en juego tanto tu capacidad de reflexión, tu lógica, tu intuición más pura y también la técnica de examen en sí. Entonces vamos a dividirlo en estas 2 partes. Primero, ¿por qué digo que la intuición y la lógica? Porque al final tú piensas que no sabes y realmente después de todo el año estudiando tienes más conocimiento que la gente que hace el examen. Tienes mucho conocimiento y mucho más conocimiento del que tú te piensas. Y cuando digo que la primera vuelta tienes que contestar así rápido, es porque no sé explicarlo muy bien, pero una vez haces el examen sabes a lo que me refiero. Me refiero a que de manera instintiva, tú, en un conocimiento más o menos implícito, tú ya sabes que esta opción es correcta, pero no sabes por qué, pero lo sabes. Y eso ya significa muchas cosas. Y lo mismo más o menos pasa en la segunda vuelta. Hay muchas opciones, pero lo que sí que más o menos pasará es que estás dudando entre 2 opciones o entre 3 opciones. Porque ya te he dicho que si dudas entre 4, las dejes para la última vuelta. Pero lo suyo es que no sean tantas. Tienes que ir a muerte con cada pregunta. Entonces, una vez tenemos dudas entre diversas opciones, hay que ir como en una escala de prioridades. Primera prioridad, y lo que hay que priorizar más bien, averiguarla respecto al conocimiento que tú sabes. Porque te aseguro que tú sabes lo que pone en ese papel. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay alguna opción que tú crees, pero no sabes por qué,
que es la correcta, márcala. Y ya por la lógica también. Si esta opción no tiene lógica, ¿por qué la vas a marcar? No tiene lógica según lo que has estudiado, por tanto, fuera. Ya te vas quedando con menos opciones o ya vas dando con la correcta. Una cosa que a mí me servía muchísimo cuando dudaba entre diversas opciones es tapar la pregunta. Y bueno, en verdad, yo esto lo haría en la primera vuelta. ¿Por qué digo que tapéis la pregunta en la primera vuelta? Porque hay veces que las opciones te sesgan y dices, uy, ahora esta parece que es cierta, pero realmente tú si tapas las opciones, y como sabes tanto, tú si tapas las opciones solo lees el enunciado y te respondes tú misma el enunciado, tú ya das con la respuesta más parecida a las opciones que te vengan debajo. Entonces es más fácil de responder. Yo en esa primera vuelta, muchas preguntas, no digo todas, las respondía de esta manera, porque así va más rápido. Porque, quieras que no, los examinadores también hacen la jugarreta de liar al personal. Y esto no lo queremos y nosotros somos más inteligentes. Esto por una parte. Yo voy a ir tachando lo que vaya diciendo. Luego, cuando tiene una pregunta liosa. Bueno, esto ya, por cierto, esto ya es el bloque de técnica de examen pura y dura. O sea, yo siempre voy a decir que cuando tengas 3 opciones en duda, que la contestes. Ya he dicho que cada pregunta cuenta muchísimo. Y a no ser que tengas duda entre las 4 opciones, que no tengas ni idea de lo que te están preguntando, pues que ahí la dejes, pero si no, no. El otro día leía una reflexión de uno de los profesores de mi academia, que le habían hecho una entrevista en no sé qué periódico, y decía, el examen de una posición valora tanto el conocimiento como la gestión de los nervios, del tiempo y de ti mismo. Y totalmente. La gestión de la situación. Que no sabes una pregunta y te estás poniendo nervioso. Ya hemos practicado 1000 veces cómo se sale de esta situación porque lo hemos hecho en los simulacros. Entonces, si dudas entre 3 opciones, tú no vas a entrar en pánico porque ya lo has vivido 1001 veces. Y luego también, por otra parte, la gestión del tiempo, como ya he dicho antes. Luego, siguiente caso. Una pregunta liosa. Una pregunta que tenga muchísima paja, que vayas leyendo y no sepas ya ni por dónde va, que sea un tocho así de preguntas, porque las hay. Vamos a subrayar. Y te diría que subrayase la mayoría de las preguntas realmente, porque lo tienen mucho más claro. En vez de coger, bueno, hay gente que coge subrayadores, hay gente que coge boli. Yo soy la del boli, porque iba más rápido, porque ya lo he dicho muchas veces, yo soy una persona muy lenta y pues todo eso que me pudiese ahorrar, me lo ahorraba. Que si tenía que coger un boli rosa porque al final hay información que tiene que resaltar más que otra para tú tenerla más en la mente, entonces ahí sí que la subrayaba de otro color. Pero de normal van más rápido con un boli, lo subrayas y ya sabes de lo que te están preguntando mismamente. Y también es importante el tema del subrayado para dar esa segunda vuelta y decir, vale, o sea, ya no me acuerdo qué me preguntaban en esta pregunta, pero gracias a ese subrayado lo tienes más claro y vas más rápido. Todo esto es una carrera. Eso es que ya lo iréis viendo. Entonces, subrayamos lo importante, porque la pregunta que nos tenemos que hacer en estas preguntas es ¿por qué me están preguntando exactamente? Y sobre todo en psicobiología pasa esto. La profesora nos decía muchas veces que las preguntas de psicobiología se tienen que responder como si no supieran nada de la asignatura. Lo que quiere decir también que, bueno, pues que son liosas, que al final te están preguntando por un detalle concreto y no por tanto. Entonces, al subrayar como que te ayuda mucho en ese aspecto. Siguiente pasito, que es opciones que se parecen mucho entre ellas. Esto dentro de la técnica de examen se sabe mucho que si hay 2 opciones que se parecen, lo más probable es que ninguna de ellas sea correcta. Pero cuidado con esto porque hay veces que no se cumple esta regla. Y cuando hay opciones que son contrarias, 2 opciones que son contrarias entre ellas, pues según esta regla de examen, lo más probable es que una de ellas sea la correcta. Y ya si ves que una opción es la que sobresale del resto porque son todas iguales menos una, pues te está dando una pista de que a lo mejor esa es la correcta. Bueno, también muy importante a la hora de hacer este examen. Si ya has hecho simulacros, si ya has hecho exámenes de otras convocatorias, te habrás dado cuenta de que hay, pues no muchas preguntas, pero hay algunas que están formuladas en forma de negación. O hay un no en mayúscula o hay un no en minúscula. ¿Qué hay que hacer con ese no? Subrayar, vamos, que se vea hasta en China ese no subrayado. Porque sería una pena que
fallase esa pregunta por no leer esa negación. Sobre todo también para darle esa segunda vuelta, porque en esa segunda vuelta, o sea, aparte de que en todo el examen estamos corriendo, en esa segunda vuelta pues casi que más todavía. Y al tener un no subrayado, al tener también las preguntas que no sabes subrayadas, al tener palabras clave del enunciado subrayadas, pues va mucho más rápido. Y es sumamente importante también lo siguiente que voy a decir. ¿Para qué sirve sobre todo un simulacro aparte de la técnica de examen? Pues para corregirlo, pero no para corregirlo en sí, sino para posteriormente darle repaso rápido y que esas preguntas te vayan sonando a medida que va pasando los meses y el curso. ¿Por qué? Porque ya habréis visto que muchas de esas preguntas no aparecen en el temario y seguramente no sabréis ni de dónde salen. Y con esas preguntas lo que yo hacía era, como ya he dicho antes, apuntarla en mi libretita de fallos. Yo la leía la mañana antes del examen, antes del simulacro, e incluso te diría que alguna tarde así también la leía, porque nunca está de más leer la libreta de fallos. Pero a mí personalmente me ayudaba mucho más tener los fallos corregidos, porque yo hacía mucho histórico de fallos. Histórico de fallos se conoce también pues, como rehacer las preguntas falladas de todos los exámenes anteriores, de todas las autoevaluaciones, de los exámenes de convocatorias pasadas, y eso es sumamente importante para ir progresando en los resultados. Cuando tú corriges el examen, seguramente si estás en una academia, se te acumularán los fallos en la web, en la aplicación o donde sea. Si estás por tu cuenta, pues apáñatelas de... Ahora existe la inteligencia artificial, te las puedes poner también en un documento e ir repasándolas pues casi todos los días, te diría yo. No tienen por qué ser todas, porque ya llega un momento que tienes 800 preguntas y es imposible que puedas repasar todas. Pero bueno, poco a poco, cada día, pues realmente llegas a repasar casi todas. Y sobre todo de las asignaturas más importantes, que son, ya sabemos todos, las troncales. Entonces, ¿cuándo corregiría yo el examen? Pues si hace el simulacro el viernes, yo lo corregiría al día siguiente, el sábado por la mañana. Cuando tienes varias convocatorias, cuando llevas mucho tiempo positando, ya la corrección de examen sale mucho más fluida. Porque muchos diréis, tío, yo el examen lo acabo corrigiendo al cuarto día, poniéndome cada día 2 horas. Bueno, pues es totalmente normal y yo también he pasado por ahí, pero una vez ya vas con más carrerilla, incluso tienes menos fallos que tu primera convocatoria, puedes llegar a corregir el examen, y no os miento, en 2 horas, 3 horas, con muchísimo 4 horas. 2 horas sería lo ideal. ¿Por qué? Porque tampoco tienes que tardar muchísimo tiempo en indagar de dónde sale tal pregunta. Aunque bueno, hay gente que lo hace y si a ti te ayuda, pues adelante. Entonces ya, por último, voy a responder a las preguntas que me habéis dejado por Instagram. La primera de ellas dice, una chica, lo tengo aquí apuntado, por más que lo intente, nunca me da tiempo terminarlos. Pues mira, por eso mismo me ponía yo mi reloj al lado. Tenía yo mi planning, o sea, es que aquí tengo perfectamente escrito, es que lo voy a leer, de 2 a 4 y media, primera vuelta. Con esta primera vuelta de todo el examen. De 4 y media a 6 o de 4 y media a 6 menos cuarto, la segunda vuelta. Y ya la última media hora del examen, de 6 a 6 y media, para responder. Bueno, que esto no lo he dicho. La última vuelta, la tercera vuelta, si te da tiempo, porque hay veces que no da tiempo. A mí este año no me ha dado tiempo a hacer esa tercera vuelta. La tercera vuelta sirve para contestar aquellas preguntas en las que dudas entre 4 opciones, que no tienen ni idea de qué te están preguntando, e incluso algunas puedes tirarlas a voleo. Ya tienes que volver a aplicar esta técnica de examen, también si dudas entre las 4 opciones, pero si la tienes que dejar en blanco porque no sabes de qué te están preguntando o literalmente que no sabes, no tienes ese conocimiento. No pasa nada, déjala en blanco. ¿Y para qué sirve también esta última media hora? Para repasar el examen entero. Vale, un apunte. Cuando termina la segunda vuelta y ya has contestado en tu hoja de respuesta, en tu hoja de preguntas, más bien, tienes que pasar todas esas preguntas a la hoja de respuesta para no dejarla para el último momento. O sea, al igual que he dicho en la primera vuelta, que cada 70 preguntas las vayas pasando a la hoja de respuesta, aquí, en la segunda vuelta, no vayas de 70 en 70, sino
todo el examen, pero se puede y puedes. O sea, cuando estás en situación de examen, tu cerebro de verdad que se vuelve otro y puedes perfectamente hacer una segunda vuelta sin parar, contestar en la hoja de respuesta y ahí ya puedes descansar, aunque sea un minutillo o 30 segundos, para tomarte ese último dátil, mirar al techo como puedas y seguir. Y en esa última media hora, pues realmente no tienes por qué hacer un repaso exhaustivo de las preguntas que has contestado en tu hoja de respuesta, porque ya lo he hecho antes. Y cuando ya se acerca la hora de finalización, te vas poniendo un poco más nervioso y a lo mejor la caga al pasar preguntas, pues porque parece que no, pero a todos nos ha pasado que hemos respondido mal, hemos pasado mal la pregunta de la hoja de respuesta, y por eso digo que deberían de hacerse antes. E incluso más importante aún, cuando te queda muy poco tiempo y te quedas sin pasar preguntas. O sea, eso es lo peor que podría pasar, y si se puede evitar, pues mejor. Entonces, en esa última media hora, si te da tiempo a hacer una vuelta de nuevo a ver si has puesto bien las preguntas, porque también te puede pasar en esa primera o segunda vuelta, pues revisa a ver si las has pasado bien. Pero si no tienes tiempo, tú confía en tu yo de hace media hora, hace una hora, que la has pasado bien. Y esa media hora, entre que le das una última vuelta a esas preguntas que no tienes ni idea, entre que dudas de si dejar 2 o 3 en blanco y entre que das ese último repaso súper rápido a ver si has pasado bien las preguntas, pues ya se te acaba el examen. Y lo hemos hecho súper bien, nos ponemos contentos, lo celebramos, etcétera, etcétera. Vale, y hay una cosa importante a la hora de pasar preguntas a la hoja de respuesta. Lo voy a decir así de claro. No se puede dudar a la hora de pasar respuesta. Y si dudas, no la pases. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay que confiar en lo que sabemos, hay que confiar en lo que respondemos en la hoja de preguntas, y lo que va en la hoja de preguntas, como la misa, a la hoja de respuesta. Bueno, y como he dicho antes, mucha gente me ha preguntado por cuántas preguntas dejar en blanco. Hay que dejar la menor cantidad de preguntas posible en blanco, porque aquí en este examen se premia a quien arriesga. Quien arriesga es quien contesta con esta técnica de examen que he dicho antes, con esta intuición, con esta lógica, incluso a voleo. O sea, si es que al final me ha pasado a mí también muchas veces que dudas entre dos y dices, a tomar por culo, voy a contestar esta, no tengo ni idea, pero es que la probabilidad de acierto es del 50% y es súper alta. Hay que arriesgar. Si dudas entre las 4, no contestes seguramente, a no ser que tengas como muchísimas preguntas en blanco y tengas que descartar aquellas que más o menos sabes de entre las que no tienes ni idea. Pero si dudas entre 3 opciones, la tienes que contestar. Y ya con el paso del tiempo veréis que con la técnica de examen, con la práctica, ya os va saliendo mucho más fluido esta manera de contestar, esta manera de entender cómo se redactan las preguntas, porque eso también es súper importante. Y a lo mejor no me estáis entendiendo. De haber hecho tantos simulacros y de haber hecho tantos exámenes y de haber hecho tantos exámenes de convocatoria, tú vas captando la manera de preguntar de los examinadores. Es como cuando te presentas 8 veces al práctico del coche, que ya te sabes la ciudad entera. Y dices, mándame por donde tú quieras que yo me lo sé. Pues esto más o menos igual. Al final, más o menos se siguen a veces unas mismas pautas de preguntar, y has hecho tantas preguntas que te sale solo el medio razonamiento, aunque a veces no tengan mucha idea sobre la pregunta. Entonces, con todo y con esto, yo diría que como máximo os dejaseis 3 preguntas en blanco. Bueno, aquí el setup. Realmente ya no hay más preguntas que contestar. Tengo que hacer una aclaración, y es que cuando estéis durante el curso haciendo los simulacros, no tengáis tanto en cuenta los resultados que tenéis, y me explico. Obviamente sí que hay que tener en cuenta los resultados, pero por el único motivo de que vayáis progresando con vuestro proceso. O sea, el compararse con los demás es un poco negativo, porque no sabéis en qué situación están haciendo los demás su examen. Hay personas que hacen su examen con los manuales al lado. Hay personas que hacen el examen una mitad y la otra mitad la hacen cuando quieran. Hay personas también que hacen el examen 2 veces, la primera sin saber un poco lo que están respondiendo, luego lo repasan y una segunda vez lo hacen. Que esto, bueno, esto tiene cierto sentido porque estás practicando esas preguntas y no estás haciendo el examen
mucho por la técnica de examen, sino por aprender sobre estas preguntas como si fuese un manual, por ejemplo. Entonces, entre unas cosas y otras, es normal compararse, por supuesto, yo también lo he hecho. Por otra parte, os diría que a pesar de que el percentil es importante, a pesar de que el número de preguntas tiene que ir reduciéndose, hay otras ocasiones donde el examen es tan complicado, incluso exámenes de la propia academia son tan complicados, que ese examen solo os va a servir para decir, vale, he sabido contestar, he podido ejecutar mi técnica de examen, pero no me ha servido de mucho más porque son preguntas muy complicadas y que no vienen ni siquiera en el temario. ¿Para qué os sirve eso? Tiene su utilidad. Sirve mucho para enfrentarnos a preguntas que no sabemos controlar y para, por supuesto, gestionar esos nervios durante el examen cuando nos aparezca una pregunta de este tipo, tanto por la gestión de los nervios como la gestión de nuestro razonamiento, de preguntas que no sepamos y la aplicación de estas técnicas que os he dicho antes. Pues la academia como que se ponen muy en serio con este tipo de situaciones y me parece bastante útil para luego hacer una mejor ejecución el día importante. Y bueno, con todo y con esto, no sé si tenéis alguna duda más. Si tenéis alguna dudilla, pues dejádmela en comentarios. Yo la respondo cuando pueda. Y nada, bastante analítico el vídeo. Yo diría que lo más importante es confiar en vuestro conocimiento, confiar en vuestra técnica de examen y practicar. Y como esta chica última me decía, no me da tiempo a terminarlo. Si vas practicando con esta técnica de examen, también te digo, como he dicho al principio, a lo mejor te viene un poco grande todo esto porque no llega a estos tiempos y entonces te diría que es totalmente normal, eso es lo primero, porque ya te digo, yo esto en mi segunda convocatoria a lo mejor para mí era imposible, pero ya en una tercera o cuarta convocatoria ya te diría que te fuese un poco poniendo las pilas. En este sentido, si ves que no llega al examen, pues ahí sí que te va a tener que cronometrar, porque te lo digo yo de primera mano, yo soy muy lenta y por eso me he tenido que poner las pilas y me ha servido bastante. Entonces, no agobiarse, tenéis mucho tiempo por delante y seguro que lo termináis sacando segurísimo, porque igual que estáis aprendiendo con los manuales, podéis aprender sobre la técnica de examen y bueno, todo es cuestión de tiempo y práctica. Entonces, ya está. Si tenéis alguna dudilla, me dejáis por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.